Pues muy buenas tardes a todos, somos Politics con X y empezamos esta tarde electoral aquí en Politics hablando de las elecciones catalanas. Buenas tardes a los cuatro, bienvenidos a Politics. No sé si se os escucha. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que os hago, que es ¿qué pensáis o qué creéis? ¿Cuáles son vuestras conclusiones de esta campaña electoral del 14F? Javier, por ejemplo. Vale, pues yo comentaría, como destacaría tres cosas. Un poco la caída paulatina de Ciudadanos, que se le ha hecho totalmente cuesta arriba la campaña, la tremenda movilización de Junts, que partía como de los tres que están en cabeza como el menos favorito y ahora es el claro favorito para ganar en escaños, y la duda que hay de sorpaso sí, sorpaso no de Vox, que esta semana parece que le ha ido peor que la anterior a Vox, que no se está ahí ya tan claro como estaba hace unos días que iba a haber sorpaso, pero no sé, porque Alejandro Fernández ha hecho unos buenos debates, o al menos la gente cree que los ha hecho bien, no sé. Vale, antes de continuar voy a bajar un poco la voz a Javier porque me comenta Charlitos que se escucha algo de eco. Vamos a ver. Charlitos o los demás espectadores, decirnos a ver qué tal se escucha Javier, porque si no. Se nos escucha con eco a todos, creo. Sí. Vale, pues tienes que hacer como hiciste el otro día que lo arreglaste. Sí, Mira, está Macas, ya está Macas. Buenas, Muy buenas. ¿Qué tal? Tiene la cita con... Muy bien. Sí. Bien. Ahí tiene la campanita. ¿A mí se me escucha bien, chicos? Sí. Yo escucho bien. No, bueno, sí, pero desde el directo. Sí. Claro. Gracias, Charlitos. Vale, pues... Jorge habla. Hola. ¿Qué tal se escucha, Jorge? Jorge ha conseguido más todavía, más oyentes. A Raúl. Bienvenida, Marta, también. Qué bueno. Jorge bien también. Javier habla. Bienvenida, Marta. Yo hablo... ¿Se me escucha bien? Habla un poco más, Javier, porque si no... Sí, estoy hablando. Sí, Hola, sí. buenas. Sí, venga, da paso. Se nos oye bien, ¿no? Vale, si cualquier cosa, por Maravilloso. favor, irnos diciendo, porque esto si no... bueno, queremos el mejor servicio, ¿no? Dar el mejor servicio, así que nos vais diciendo por el chat. Eso sí que sea muy rápido, porque, oye, aquí uno no puede leer todo, pero bueno, nos vais diciendo. Jorge, ¿qué piensas de esta campaña electoral? ¿Cuál es tu principal frase, resumen? Bueno, yo si tuviese que destacar algún elemento sería el gran elemento nuevo de esta campaña, que ha sido Vox, que a pesar de que el debate no ha girado tanto en torno al nacionalismo, independentismo o no independentismo, pues ha habido un nuevo elemento polarizador como ha sido Vox, que quizás no se ha podido beneficiar tanto de ese debate, pero desde luego, y como hemos podido ver en los diferentes debates electorales que ha habido a lo largo de la campaña, ha sido un elemento polarizador. Totalmente. Muy bien. ¿Óscar? Yo quería hacer hincapié en el veto independentista firmado esta semana por parte de los partidos independentistas para intentar derrocar al PSC. Claro, Y la posible, ahora tanto Junts como RC necesitan una tercera fuerza para poder gobernar según dicen las encuestas. Sí. ¿Y Alberto? Bien, pues yo quería incidir dado que el proceso, pues en cierta medida ha podido quedar atrás, ¿no? En cuanto a la importancia que le conceden los ciudadanos, ¿no? Y por tanto la recuperación del eje izquierda-derecha como enclave ideológico que define el voto de la ciudadanía, pues como que pueda explicar el declive del apoyo a Ciudadanos, en qué medidas el efecto Illa, es decir, va a ser tal como pronosticaban las encuestas en un primer momento, o finalmente va a ser un bluff. Y luego quería hacer hincapié brevemente en la irrupción de Vox, ¿no? Hacia hasta qué punto no solamente va a entrar en la Cámara, sino en qué posición puede aspirar a ocupar, así como la incógnita de si conseguirá representación finalmente el PDCAT. Vale. Entonces, como vemos, al final el factor Vox
con el factor polarizador, luego el PSC, ¿no? Que o puede o no conseguir en cuanto si tiene los votos también pues de Esquerra, de En Común Podem, ¿no? Pero luego también tenemos los partidos independentistas, ¿no? Que como ha comentado Oscar, firmaron esta última semana un pacto anti-PSC, ¿no? Por tanto, pues tenemos que ver cómo van a ser estos nuevos pactos, ¿no? Que se darán posteriormente a la jornada electoral. Pero bueno, para comenzar vamos a primero tocar los gráficos. Los gráficos, mejor dicho, las últimas encuestas de andorranas, ¿no? Javier, si puedes introducirlo. En el siguiente programa ya te llaman Raúl Ferreras, ya los pactómetros, ¿no? Una cosa antes, si nos pueden comentar cómo se escucha con esta plantilla, porque sí es verdad que antes hemos notado, bueno, en otros directos hemos notado que con esta plantilla se escucha algo peor, así que si nos podéis comentar qué tal, necesitamos pactómetro. Eso mañana. Vale, se escucha bien. Se escucha bien, vale. A ver, hablamos un poco todos, quizás. Sí, ¿Hablamos todos? Yo creo que tal. Vale, se oye bien, dicen. Se oye bien, ¿no? Vale, un poco, pues lo de las encuestas, como sabéis, desde el lunes ya con la ley electoral, con la LOREG, que rige en Cataluña, pues está prohibido publicar encuestas durante la última semana, pero GESOP, que publica para el periódico Cataluña, publica en el periódico de Andorra, y Feedback, para el nacional.cat, ha publicado en Scott National, en un periódico de Escocia. Entonces han podido publicar los datos y han mostrado que las tendencias estas últimas semanas pues son un poco de cara a que el sorpaso tan claro, tan evidente que se veía la semana pasada de Vox hacia el PP, pues ahora parece que será un sorpaso, pero que no llegará a duplicar al PP. Pero bueno, a ver, estos son encuestas, no son ni encuestas, son trackings que con llamadas telefónicas van actualizando los datos todos los días con los anteriores, o sea que no es cada día una encuesta nueva. Claro, lo bueno al final de esto es que se acerca mucho más a lo que será el 14F, ¿no? Y antes de que nos pongamos a comentar, quería destacar una cosa, que GESOP, que ahí vemos que le da ganadora en escaños al PSC conjunto con Esquerra. En las anteriores elecciones del 2017 esta encuestadora sobrerepresentó bastante al PSC, a Esquerra y a los comunes, y infravaloró a Junts per Catalunya, que ahora vemos que lo pone en tercer lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Por el otro lado, Feedback, que igual tiene un corte, una editorial más nacionalista, sí que sobrerepresenta más a Junts per Catalunya e incluso a la CUP. Entonces, que tenemos que jugar, porque si os dais cuenta, se mueven ambas encuestas con unos márgenes muy amplios, o sea, muy diferentes, porque por ejemplo el GESOP le da entre 8 y 9 a Ciudadanos y Feedback le llega a dar 13. GESOP le da a Vox hasta 9 escaños y Feedback le da 8. Entonces, pues que hay que valorar con cuidado esto, porque hoy, depende cómo evolucione la participación, y eso puede pasar una cosa y la contraria. Claro, totalmente. Y al final también vemos que GESOP y Feedback tan diferente a Esquerra también, que es otro factor tremendo, ¿no? en estas elecciones, ¿no? Así que pues tendremos que ver, ¿no? Y la entrada del PDeCAT también. El PDeCAT. Aparecen en algunas encuestas, en otras no. O sea, sobre todo lo que ha dicho Javier, de valorarlo con precaución, porque, o sea, tenemos en la cabeza 3 partidos que depende de la encuesta, pero todas parecen que en la cabeza esos 3 partidos van a estar muy empatados, y por debajo también, depende de la encuesta a la que se acuda, pues Vox y el PP pues están muy empatados, lo superan, ¿no? O sea, sobre todo hay que tener precaución con las encuestas. Sí, y ver más las tendencias. Lo que decías del PDeCAT, Feedback no le da posibilidades de entrar, pero GESOP sí que al principios de semana le daba entre un 1 y un 2%, y en las últimas encuestas le ha llegado a dar un 3,4%, entonces que sí que entraría se quedaría, si no supera la barrera a 0, y si la supera se quedaría entre 2 y 3 escaños. Bueno, sí, al final siempre pues pasa todo esto, ¿no? Porque el PDeCAT, si entra, no va a entrar con 1. Al menos entrará con 2 mínimo. Esto se comentó el otro día. Ya. Sí, con 2 mínimos, sí. Si queréis podemos responder la pregunta que nos hace Carlitos. Bastante al pelo. A ver, la leo. ¿A qué creéis que se debe la hostia de Ciudadanos?
Bueno, todavía, Charlitos, todavía no la hemos visto. Todavía Todavía no es a esta oficial. hora tiene 36 escaños y es primera fuerza. Que en Exacto. pocas horas le va a La durar. que se prevé totalmente. Quizás no se haya colocado en ningún bando. Bueno, tiene relación con Ciudadanos a nivel nacional, que recordemos que también se pegó una buena en las últimas generales. Gracias. A ver, parece, o sea, sobre por qué Ciudadanos se ha retrocedido, pues se puede especular mucho sobre a dónde está yendo su voto y yo diría que principalmente se está yendo al PSC, que se está viendo muy beneficiado, y parte a Vox, porque, bueno, es el nuevo partido que ha irrumpido y que puede superar en escaños al PP. Claro, Entonces, esto luego lo vamos a ver porque ahí tenemos otro de los gráficos que es sobre cómo ha Transferencias de cambiado, voto. ¿no? La La- traslación de votos, ¿no? Sí, la Y transferencia de la las juego. transferencia, eso. Y vemos como la diferencia, ¿no? Como muchos votantes de Ciudadanos, pues como comentaba Jorge, pues ha ido al PSC o a Vox. Pero Una bueno, cosa, sí. sí, vamos a hablar dentro de nada de la participación, pero ya están saliendo, han volcado ya el 54% de las mesas y a las 6 de la tarde, en el 2017 era el 68%, ahora con la mitad de las mesas Ujú. que han dado la información de participación está en el 45%, o sea que habría bajado 23 puntos. 23 puntos. Sí, y Última al hora. final lo que se está viendo, que se va a quedar en torno a un 50, un 60, igual más cerca del 60, ahí se va a ver. Bueno, Pero esto comentamos antes la porra y no, pasamos a no. la. Sí, espera, igual podemos comentar algo más de encuestas o algo, Vale, porque vale. aún quedan algunas mesas por volcar, la información. No sé si queréis Esto es una comentarlo. primera información, ¿no? Sobre la participación de las 6. Pero bueno, el siguiente gráfico es bueno, la porra que hicimos el anterior domingo, ¿no? En la que pues preveíamos los escaños que iba a conseguir cada partido. Y bueno, nosotros en un principio no dimos ningún escaño al PDCAT. Por ahora a lo mejor consigue alguno, consigue al menos 2, pero bueno, ya veremos. Y bueno, cada uno al final, pues dependiendo, ¿no? Le dimos más al PSC, a Esquerra, a Junts. Es que claro, cuando hicimos esta valoración, no tuvimos, fue previamente a la realización de los dos debates electorales, ¿no? Que pudieron influir en el voto de los electores. Totalmente. Y luego también, claro, si se produce antes de un momento, como ha comentado Oscar al inicio, que puede ser clave, y en torno al sentido del voto del electorado de izquierdas nacionalista, como es el veto al PSC de los partidos independentistas, ¿no? Que eso puede, en mi opinión, puede perjudicar a Esquerra, y de ahí que yo ahora mismo pues considere que haya sobrevalorado a Esquerra sobre lo que puede conseguir, pero esto puede cambiar mucho todavía. Totalmente, porque parece que Esquerra al final va de la mano o va por detrás, ¿no? De lo que dice Junts, ¿no? Y eso a lo mejor el votante puede ver, ¿no? Que el poder de Esquerra a lo mejor pues no es tanto y prefieren, pues en cuanto, si son independentistas, pues prefieren a Junts, ¿no? Por ejemplo, o a la CUP, que también hemos visto como en las últimas ha estado subiendo, las últimas encuestas de Andorra. Y bueno, sí, yo sí que quería comentar que hace una semana yo no veía para nada factible que el PDCAT iba a entrar, que se iba a marcar una unión en 2015, que no entró. Pero yo, viendo el debate del martes en TV3, el del jueves en La Sexta, sí que me lo creo, porque además en toda la primera etapa de la campaña, el Laura Borràs Junts le había ninguneado completamente, y luego ya veremos en la tabla de transferencias de voto que Junts solo recibe votantes significativamente el PDeCAT solo recibe votantes significativamente de Junts. No le había ninguneado, pero ya a partir del debate un poco en el de TV3 y sobre todo en el de jueves en La Sexta, sí que entró a confrontar Laura Borràs con Ángel Chacón, la candidata del PDeCAT, y yo creo que ha armado un discurso que para una parte del electorado post-convergente, yo creo que va a estar, yo creo que durante el recuento vamos a ver que entra el PDeCAT, que luego avanza un poco el escrutinio y desaparece y luego vuelve a entrar. Yo creo que es lo que va a pasar. Que también te digo, que yo creo que va a ser una noche que además, que ya lo hablaremos luego, que va a tardar en contarse, muy emocionante, porque va a estar cambiando las cosas y seguramente hay alguna sorpresa que en las encuestas no hayan visto, estoy seguro. Y por ejemplo,
Y por ejemplo, una cosa, el PDCAT, ¿tú crees que entraría, no va a entrar ni por Tarragona, ni por Lleida, ni por Girona? ¿Tú crees que va a entrar por Barcelona, ¿no? En todo Yo caso. creo que solo entra por Barcelona, sí, de milagro, vamos. Claro, donde Alberto. más escaños se reparten. No, que yo quería comentar, Claro. yo que no he visto los debates y que no conozco la figura de Ángel Chacón, Javier, que parece que como sí que se vio los debates y que por tanto está más enterado al respecto, es decir, si esas posibilidades de que consiga representación han aumentado, ¿y a qué se debe? Es decir, ¿qué perfil distintivo o en qué características, en qué perfiles se desmarca de Junts? ¿Qué le hace diferente al PDeCAT? Sí, luego lo hablaremos un Para poco los más siguientes. cuando veamos las posiciones de los partidos, pero sobre todo el mensaje que lleva Ángel Chacón, que ha sido consellera hasta que Quintorra, antes de que lo inhabilitaran, cambiaran el gobierno y apartara a todos los del PDeCAT y hubiera la decisión esta que ha habido dentro de Junts per Catalunya. Pero lleva un mensaje de gestión, sobre todo anti-CUP, o sea, está todo el rato en todos los debates, todo el rato contra la CUP. Sí, que es más bien contra remarcar la el derecha. perfil ideológico. Sí, Claro. es más heredera natural de Convergencia y Unió, vamos, que no quiere descansar la gobernabilidad de Cataluña en la CUP, que ocupan casas, habla mucho en los debates sobre la ocupación, que en Cataluña es los sitios en los que está afectando más. Claro, Y también es un modo de divergir con Junts porque en muchas posiciones puede ser parecido a Junts, pero Junts ha pactado con la CUP en muchas ocasiones, entonces también es un modo de divergir. Hombre, es que es con quien puede competir entonces, ¿no? Claro, Según o este sea, discurso. Es del que puede atrapar votos, es decir, frente a Junts, que pretende como destacar, como que pretende ser un partido más transversal y lo ideológico, como luego veremos en la posición de sus votantes. Y en cambio el PDeCAT pues reclama más el espacio pues, postconvergente, ¿no? Del centro derecha. Claro, por ejemplo, que yo tampoco vi el debate, bueno, los debates, pero el otro día, el viernes, sí vi algunos cortes y sí es verdad que eh, Ana Pastor comentaba que Ángeles Chacón, ¿cómo es? Ángeles, no es Ángeles, es... Ángel Chacón, sí. Es Ángels. Ángel Chacón le sirvió bastante como una moderación, ¿no? Porque esta Sí. mujer estaba como bastante moderada y esto le servía a Ana Pastor, ¿no? Pero también para moderar a los demás candidatos. Ganó muchos puntos en el debate de la sexta porque fue la persona que más mantuvo la compostura, porque luego parecía un poco una pelea de gallos lo demás. Pero yo sí que veo que puede tener posibilidades de conseguir representación en el PDeCAT y ver esto cómo le puede afectar a Junts al final si acaba, porque es que ahora ya estamos dando, estos últimos días se estaba dando por hecho que Esquerra lo tenía perdido, que Junts le va a ganar sí o sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede afectar la entrada del PDeCAT a restarle uno o dos escaños a Junts y que está todo tan igualado que al final Esquerra pueda ganar? Es que lo que estamos diciendo. Claro, y no solamente escaños que le resten Barcelona, sino votos en otras provincias que hagan que el PDeCAT no consiga escaño, pero que igual sí que perjudique a Junts y le reste la consecución de escaños en el resto de provincias. Vale. Claro. Óscar, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir lo mismo, que yo creo que lo del veto independentista, al partido que más ha afectado es a Esquerra, sobre todo, y que Junts ha salido de ahí como beneficiado. O sea, se ha salido como postulado como el principal partido del independentismo. La que parte el bacalao, ¿no? Dentro del independentismo, sí. De una forma rápida, ¿no? Pero bueno. Y concisa. Sí, un inciso antes. Óscar y Alberto, daros la luz, macho, porque ya el sol nos está dando y... Ya se ve poquito. Se os tiene que ver bien. Uy, Óscar, a ti se te ve un poquito ahora, Bueno. Se te ve azul, macho. Bueno, a ver. Bueno, venga, pero mientras hacen de técnicos de iluminación, sí, podemos pasar porque ya tengo aquí el dato de participación. Tengo aquí, habíamos apuntado el de la UNA, que había bajado 12 puntos. Vale, pues el dato de participación ya con el 95% de las mesas informadas no va a cambiar mucho, alguna centésima, como mucho. Lo puedes ir apuntando, yo creo que está en el 45,76. Si veis ahí, el año pasado hasta ahora estaba en el 68 en el 63,19. Pues no, en el 68,32. Sí. 68,32. Pues ahora está en el 45,76. O sea, que ha bajado 23 puntos. Ahí es nada, ¿eh? 23 puntos. Claro, si esta bajada de 23 puntos se mantiene al final, pues si fue casi de 80, estaríamos
en 57, en un 57% de participación, que es lo que están dando más o menos. La menor participación de la historia fue en plena era Puyol, en el año 92, creo que fueron las elecciones, que fue un 55% de participación, o sea, hubo un 45% de abstención. Ahora parece que se va a superar, pero que vamos a estar en una participación de al 55 y entre el 55 y el 60%. ¿Y entonces cuánto bajaría? ¿Cuánto es la diferencia? Decime la 23. diferencia y se la pongo también. Sí, 23 con, a ver las matemáticas, no, 22 con algo. con 50, 22 con 50. 22,50. Ok. 22 con Joder, 50, es bastante. que ahí es nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora quedan 2 horas de votación después de este dato de participación. Y a partir de las 7 de la tarde, o sea, la mitad de este tiempo, en una hora, solo van a ir los que estén infectados o confinados por los coronavirus. Entonces, ¿qué porcentaje de esta gente va a acabar yendo? Hay gente que dice, la mayoría puede quedarse en casa por no querer salir estando contagiado y no va a ir a votar. Pero otros que dicen, por la mayoría va a ir a votar, que por lo menos me dejan salir para algo. No sé. No, yo creo que más bien, vamos, no sé, que igual es un... Espera. ¿Qué? Nos comenta Charlitos que se escucha algo de A mí. repetición. Así Y el de abajo. Hola. Al de abajo, ¿cuál El es de el de abajo es abajo? Oscar, es Oscar. Soy yo, ¿no? Se refiere a mí. Vamos a Y ver. yo soy el de arriba. A todos. A todos. XD. Es que Pues- realmente, Charlitos, es que esta plantilla, la verdad es que se escucha con algo. Bueno, se escucha peor que con A ver, Charlitos. pues bájalo como has hecho antes. Sí, voy. Vale, y tenemos que responder a la pregunta. No pasa de- nada, Carlos o Charlitos. arriba. Sí, No, sí, se se escucha. agradece. Exacto, Sí, se Ya me agradece. arriba. Si eso baja. Vamos a bajar, pues estoy A ver, bajando. voy a ir leyendo la. Ah, bueno, espera. No, que ahora espérate, que si no, al final esto va a ser un. Vamos a ver, estoy bajando un poco pues, para que no se escuche tanto. Sí. ¿Vale? ¿Se nos oye mejor ahora? ¿Qué tal se nos escucha ahora? Bueno, sí, es que Ahora, ¿qué tal? A ver, habla Alberto. ¿Qué tal? ¿Se nos oye bien ahora? ¿Bien? Vale, Bien, sí, yo sí, creo que es mejor. bajando eso, Raúl. Vale, perfecto. Bajando el sonido. Vale, pues respondemos la pregunta que si no se va a quedar atrás. Si no Ah, es sí, plan es verdad. de Ella, Ian porfa, porque es que si no. Vale, Ian Batega nos pregunta, si el PDK no sale elegido con algún diputado es el fin de lo que era, Convergencia ya para siempre, y Junts será el nuevo partido que ha evolucionado a otra cosa de lo que era Convergencia, pues efectivamente. Vamos, sí, ya, a ver, ya de hecho, yo personalmente considero que hace mucho tiempo que desapareció lo que era Convergencia, ¿no? Es decir, que evolucionó hacia lo que quiso Puigdemont, y ahora pues existe una ínfima posibilidad de que quede pues representada en el Parlamento, pero de una manera residual. No sé qué pensáis los demás. Sí, ya esa antigua convergencia ya no va a ser lo mismo, es otra Sí. cosa. Y el PDCAT actualmente es va a ser, si llega a ser algo, en todo caso es algo residual, pero bueno. Junts va a ser, al final tener la hegemonía del independentismo y ese independentismo algo más de derechas, ¿no? Es Junts, aunque Laura Borràs se autodefina de izquierdas, va a seguir, y luego lo vamos a comentar, luego lo veremos como el electorado de Junts, la verdad es que tiene mucho votante tanto de izquierdas como de derechas. Ahora lo vamos a ver en este siguiente Sí, gráfico. espera, luego lo comentaremos, Espera, pero comenta respondiendo que se escucha mal. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, ya. Nada, que comentaban que se escuchaba mal. Ah, No vale, sé. espérate. Vamos Pero a aquí ver. en general, si no, bájalo más. Yo creo que es un poco eso. De mientras iba a decir que lo del PDCAT, ellos en los mítines están diciendo que son la convergencia del siglo XXI. O sea, no se esconden, ¿eh? O sea, en los mítines mismos dicen que son la convergencia del siglo XXI. Y esto le está sirviendo también a Junts para separarse claramente de la sombra de convergencia y toda la corrupción, aunque lleven como candidata a Laura Borràs, que está siendo investigada. Pero bueno. Creo que ya se escucha bien. Gracias, Marta. Vale, pues pasamos al siguiente gráfico, ¿os parece? Venga. Sí. Vale, a ver si se escucha bien. En este gráfico vemos un poco la distribución de los votantes de cada partido en la escala ideológica, que va de 1 extrema izquierda a 10 extrema derecha. He puesto también las medias de todo el electorado de cada partido donde se sitúa pues,
los PSC, bueno, los que más a la izquierda, la CUP y En Comú Podem y Esquerra Republicana, luego el PSC más cerca, pero lo que más llama la atención, bueno, Vox y el Partido Popular más a la derecha, Ciudadanos, la gran mayoría de votantes de Ciudadanos se sitúan en el 5, en el centro de la escala, pero lo que sorprende y llama la atención es la transversalidad del electorado de Junts per Catalunya. Sí. Que vamos, que total tiene porcentajes de votantes importantes en el centro, también en la derecha y también en la izquierda. Pues no sé qué queréis comentar. Sí, bueno, ya antes eso había plante- hecho un no, pequeño comentario yo ya de que Laura Borras o Junts en general al final pues eso que tienen o amasan un electorado, ¿no? de distintos polos ideológicos y después tampoco mucho más que comentar aquí. Es que lo que más sorprende, como tú has remarcado, Javier, es lo de Junts. ¿Qué quería decir, que, Jorge? es- que igual que comentábamos antes el PDCAT, sería interesante a ver qué posición podría pelear, de qué posición de voto podría pelear con Junts. De derechas Y independentista. Claro. sí, pero a ver, o sea, poder compararlo más empíricamente, o sea, Sí, es que no, como no hay recuerdo de voto del claro, PDCAT, claro, entonces no no hay se puede recuerdo de comparar, voto pero del PDCAT, entonces estamos con el recuerdo de voto. claro, entonces a Pero partir de estas elecciones se podría dar que ya yo ya viendo el gráfico me puedo imaginar, no sé, primero los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta o algún dato que le llame la atención del gráfico, que lo escriban por el chat y le podemos responder. Exacto. Pero, Yo sí pero quería lo que... comentar una espera, antes de nada, que si vemos en Junts, cojea más de la parte derecha que de la izquierda. Aunque sea transversal, cogea más de la parte derecha que de la izquierda. Esto es por dos cosas. Porque considerarte muy de derechas en Cataluña también puede ser considerarte de derechas en plan Vox, centralista y esas cosas, pero también porque el PDCAT se está quedando con la parte de la orilla ideológica de la derecha del votante independentista, que no lo tiene ni Esquerra ni la CUP, y Junts pues sí que lo tiene, pero el PDCAT le está consiguiendo arrancar algunos votantes por ahí. Nos comentaba antes Ayan Batega que podría ser porque tenemos activadas las dos, tanto la plantilla de la de charlas como la de gráficos. Puede ser, sí es verdad que es que mm, tendría que hacer algunas pequeñas recodificaciones y demás para que, bueno, pues no se Vale. escuchase doble. Pero sí, para el siguiente lo cambiamos. Espera, Lo intentamos mejorar, sí. pregunta Charlitos M. Desde mi más profunda ignorancia, ¿se pueden suspender unas elecciones si la participación es muy baja? Por ejemplo, en un caso hipotético, si solo votasen el 10%, por ejemplo. No, en la ley electoral no pone nada de un umbral de participación, como puede haber en una Cámara Legislativa un quórum mínimo para que las votaciones tengan validez. Hombre, se intenta siempre que haya la mayor participación posible, pero por ejemplo, mismamente en Cataluña, la votación por referéndum del Estatut en 2006 creo que fue, no llegó al 50% del electorado y fue válida igualmente. O sea, la LOREG no prevé ningún supuesto, o sea, no prevé participaciones bajas ni obliga a la participación electoral como en otros países, pero sí que se podría plantear alguna reflexión de cómo una participación baja podría socavar De las la elecciones. legitimidad de un gobierno a la hora de llevar a cabo políticas públicas y quizás tendría que ser mucho más prudente en ese sentido a la hora de llevarlas. Totalmente. Sí, porque otra cosa, ahora, si queréis seguir comentando esto, una cosa es que el que vaya a ganar las elecciones lo hará con un 20-22% de los votos, pero de un 50% de la participación. O sea, que estaremos diciendo que el que vaya a ganar va a ganar con el 10% de los votos de Cataluña. O sea, pues, estamos en una situación que lo que has dicho, que puede darse el discurso de la legitimidad, los adversarios políticos lo pueden llegar a utilizar. Yo quería comentar una cosa del gráfico anterior, no sé si Voy. lo habéis quitado. Sí, Sí, pueblo. A ver, Bueno, ¿qué sigue me comentando y ya lo pongo. Venga. sí, comenta. Bueno, sí, no, sí, bueno, quería comentar por un lado, pues, bueno, refrendar lo que habéis dicho de que obviamente una participación extraordinariamente baja, pues, es decir, es un análisis o la representación de que hay
un distanciamiento entre representantes y representados y en consecuencia un hundimiento de la legitimidad del sistema. Vale, entonces este gráfico me sorprendió bastante porque en el electorado de Vox baja tanto entre los que se ubican en el 9 y luego vuelve a subir. Eso es verdad. Claro, lo lógico sería que como que fuesen de una manera ciertamente progresiva, ¿no? Y que, por ejemplo, la mayoría de los votantes de Vox se ubican en el 8, cosa que es comprensible porque la gente, y más en Cataluña, no... Es decir, aunque sea de derechas, no dice que están de derechas como realmente es, pero me extraña ese bajón en el 9. Vale, esto puede ser por mira un poco lo de que te están diciendo por el chat, que Alberto también, si nos oye todos a un poco con eco, baja eso, no sé Sí, qué es que ya lo estoy bajando. O si no, lo de plantilla de charlas, lo que quieras. Sí, le voy a poner del charlas. Antes, pues eso, saludar a Charlitos. Espérate, que voy a saludar a Charlitos, que se va. Suerte con el TFG y que te vaya bien. Gracias, por todos los comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Venga, adiós, Charlitos. Y la cosa de lo de Vox, esto de que no sea tan progresivo, a ver qué pasa, que tú tienes una muestra, la muestra de todos estos gráficos son de la electoral del CIS, que tiene una muestra de unos 4.000 y algo encuestados. ¿Qué pasa? Que votantes que haya Vox, pues reduce bastante la muestra. Y luego votantes que además se ubiquen en la escala ideológica en cada punto, pues ya son muestras más pequeñas. Entonces, hay muy pocos votantes de Vox y que se ubiquen en el 9. Pues es que estamos hablando de 10, 4, sí, 6 personas. no, pero sobre todo hay muchos votantes que se sitúan en el 8 y en el 10. Es que esto puede pasar porque la mayoría de votantes dicen, yo ubicarme en el 9, pues es que para ubicarme en el 9 me ubico en el 10. Entonces hay muchos votantes que se sitúan en el 10 antes que en el 9. Por eso, por ejemplo, en el de Junts, que coincide, es decir, se ve como que es una montaña mucho más progresiva porque es un partido que aglutina mucho más electores y que justo como se concentra más en el centro de la escala, pues como que hay más número de electores que se ubican en esa posición. Sí. Por eso es una montaña más como, pues eso, progresiva. Vale. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente gráfico, que es el diagrama espacial, Javier. Ya, pero estaba el que tenía los partidos, Raúl. Sí, bueno, el que me ha pasado dos, pues a lo mejor para primero comentar un poco lo que es dos dimensiones y después ya pasamos a si te parece a los partidos. Lo único, a ver si me dice que se me escucha bien, o si no, Raúl intenta hacerlo de quitarlo de la plantilla de charlas que te ha dicho. Pero... Que no puedo, Javier, eso no puedo hacerlo. Vale. ¿Se me escucha bien? No sé. Bueno, el anterior gráfico estábamos analizando al electorado de los partidos en una única dimensión que era la escala ideológica eje izquierda-derecha. Pero claro, mira, ahora sí se escucha, me pone, vale, bien. En este gráfico lo que vamos a analizar, prepara ya con los partidos, es a los partidos en dos dimensiones, porque muchas veces, como en el caso de Cataluña o en el de España, los partidos no se ubican solo en izquierda-derecha, hay otros ejes, como puede ser en la economía, liberalismo más... socialismo. Más socialismo. Sí, o centralismo o descentralización, y en el caso de Cataluña, independencia o unionismo. Entonces aquí vemos, en el eje horizontal, vemos en la escala ideológica del 1 al 10, y en el eje vertical, el 1 o el 0 sería totalmente unionistas, y el 10 sería totalmente independentistas. Y aquí vemos y se crean como 4 cuadrantes, vemos que tanto Vox, el Partido Popular y Ciudadanos se ubican en el unionismo y en la derecha, mientras que la CUP y Esquerra están en la izquierda independentista. En Comú Podem se sitúa ahí en posiciones más, vamos a decir, como una opción, una tercera vía más federalista, por eso está en medio, y en el eje ideológico la izquierda. Luego el PSC ha virado un poco hacia el centro intentando captar votantes de Ciudadanos y en posiciones pues algo más federalistas, y luego tenemos ahí a Junts, que sí que está empezando en los últimos años, ha ido acercándose más hacia la izquierda. Mientras que el PDeCAT aquí vemos sí que está más a la derecha. Más a la derecha, pero también, como dice siempre Ángel Chacón en los debates, ellos son independentistas, pero de derechas básicamente. Y aquí de las tres derechas sí que podemos ver que el Partido Popular sí que es el que menos ideas totalmente unionistas tiene, aunque sea unionista claramente a favor de la unidad de España, pero esto es que sobre todo en esta campaña ha intentado mucho hacer hincapié en lo de, no sé,
En un poco la autonomía de Cataluña ya no aboga por el 155, hay que acabar, porque hace 2 años estaban con el 155 todo el rato. Ahora eso pues lo defiende únicamente Vox, entonces por eso esas posiciones. No sé si queréis comentar un poco. Sí, bueno, al final el voto por dos dimensiones te da una mejor perspectiva, ¿no? De las ideologías que tienen más partidos, porque al final ya no solo el eje izquierda-derecha, sino que también te ofrece otros ejes que pueden ser bastante acordes, ¿no? Y nos pueden ayudar a ver mucho mejor en qué posición se ubica cada partido y sobre todo en las elecciones catalanas esto se ve mucho mejor, ¿no? Porque ya no solo el eje izquierda-derecha, como unionistas o los autodenominados constitucionalistas y por otro lado los independentistas. Y bueno, pues tampoco mucho que comentar. Yo creo que Javier la explicó perfecto, vamos. Sí, Yo no sí sé, que... pero Sí, Yo quería comentar, comentar, porque... quería comentar una cosa que es, decir, como que yo veo al menos como diferencias significativas entre el electorado independentista y el no independentista. Es decir, la posición que dan los electores a los partidos. Es decir, y como que los independentistas no han variado la posición. Es decir, no van a variar excesivamente los votos que obtuvo, los escaños que obtuvieron en 2017 porque como que sus electores siguen primando el eje independencia-no independencia, y en cambio, o al menos así lo veo así, en los no independentistas como que ha vuelto a recuperarse el eje izquierda-derecha y que por tanto ha habido movimientos Claro, de votos entre los partidos no independentistas, pero en base al eje ideológico. De ahí que, por ejemplo, Ciudadanos pierda hacia el PSOE y a Vox, o votantes de Podemos que se vayan al PSG. Es decir, como que haya una explicación distinta que explique como los flujos de votantes. Es decir, yo creo, vamos, que resumiendo, que eso, sí, que los partidos independentistas va a haber escaso movimiento de votos y en cambio en los partidos no independentistas pues va a haber más movimiento, pero por la recuperación del eje ideológico izquierda-derecha como factor explicativo del voto. claro, muy buena puente ese de que ya no es como en las elecciones de 2017 que era independentismo y los autodenominados constitucionalistas, sino ya también tiene un sentido bastante importante que es el eje izquierda-derecha. Por eso, pues vemos también a Junts, ¿no? Sobre todo a su candidata Laura Borràs, decir que son de izquierdas, ¿no? Porque necesita también conseguir ese electorado, ¿no? Que se quede ¿no? Que se mantenga, ¿no? Porque sí es verdad que en las posteriores elecciones, la de 2017, como hemos visto en el anterior gráfico, en el gráfico 4, pues Junts tenía también tenía un electorado que era de izquierdas. Por la autodenominación de izquierdas por Junts, o sea, puede ganar por parte, o sea, puede quitar votos a Esquerra, pero puede perderlos hacia el PDeCAT, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también de este sí. gráfico señalar que, pues, que se ve a simple vista como un nuevo elemento que es Vox, pues se encuentra en la esquina inferior derecha del unionismo y la derecha, como bien habéis comentado, y que da una nueva posición en la que pues, se ha visto en los debates calificativos de fascismo directamente. Entonces, bueno, pues además pues, se ve así más gráficamente pues, cómo existe una mayor polarización ideológica que no necesariamente afectiva entre Vox y la Q, por ejemplo. Ya a simple vista se ve cómo se encuentran en ejes completamente opuestos. Sí, bueno, espera, no quites el gráfico. También se escucha bien al del segundo cuadro. Bueno, a Jorge, vale, A se me Jorge, sí. entiende. Gracias, ya. Sí, no, quería comentar que aquí se aprecia bien que no se ven dos bloques claramente diferenciados porque hay muchos partidos entre medio y a lo largo de toda la escala en cuanto a la escala ideológica izquierda y derecha, pero sí que se aprecian claramente dos bloques muy diferenciados en el eje independentismo-unionismo, que las distancias son mucho más grandes, a excepción de Podemos, que se encuentra un poco más en el medio, pero sí Sí. que vemos que hay más distancias que en el eje horizontal, en el eje vertical que en el horizontal. No sé si creéis. Sí. Sí, precisamente eso. O sea, al final, pues es precisamente que el debate independentista, por lo menos en las anteriores elecciones, sí que tomó mayor importancia precisamente porque existe mayor distancia entre estos partidos y no tanto en el eje ideológico en el que
sí que hay distancia, pero pues, como has comentado, pues mucho más corta. Bueno, pues ahora a colación de todo esto, ¿no? Del el independentismo, ¿no? Luego, dentro de los partidos independentistas, ¿no? Las fugas que ha habido, pues vamos a comentar el traspaso, el traslado de voto, la fuga de voto entre los distintos partidos. ¿Quién empieza? Vale, un poco explica. Lo de arriba tenemos el recuerdo de voto de lo que votaron los votantes en el 2017 y lo que pasa hacia la derecha es a quién van a votar esos. Entonces vemos que en donde se cruzan los partidos que están más sombreado en color más fuertes, los votantes que permanecen leales entre las anteriores elecciones y estas al partido y los demás son las fugas. Entonces, no sé si queréis ir comentando el que mayor, podemos ir comentando por partido, el que mayor porcentaje de votantes leales tiene es el PSC. ¿Nos están poniendo algo? No, no, bueno, pone marcas Vamos Ciudadanos, pues bueno, su opinión, ¿no? Luchando, haciendo cambios. Vale, no sé, oye, si queréis comentar, porque es que yo tengo que ir tuteando, entonces, no sé. Una pregunta, decir, si el PDCAT no se presentó a las anteriores elecciones, ¿por qué sí que hay fuga de...? Ah, bueno, porque es de respecto del resto de partidos. Vale, Hombre, vale. es de lo que recoge de Claro. estas Es lo elecciones que del recoge, sí, sí, anterior, sí. Alberto, sí, sí. Claro, y se espera obviamente pues que... Bueno, es decir, no es que solo obtiene de Junts y del resto no es que sea residual, es que es cero. Es decir, no puede obtener nada. No, básicamente de Junts hay un 4% de fuga de los votantes de Junts del 2017, que fue un 20% de voto, creo que tuvo un 20 y algo, pues el 4% de esos votantes se va al PDCAT, que es lo que básicamente el grueso que le haría estar luchando por la barrera del 3%. Entonces, no recoge de ninguno más el PDCAT. Por eso en las columnas tampoco hay de Vox, porque pues no se presentó en las anteriores. Vox solo recibe, no pierde. Por Claro. así decirlo. También a destacar que donde más abstención hay entre los partidos es en Ciudadanos, que también puede ser uno de los motivos de la bajada En también. Ciudadanos y en Partido Popular, espera, ir comentando un momento Y porque por eso muchas veces, bueno, en el último debate de la sexta, Carrizosa apeló mucho Sí, una a la votación precaución. masiva. Sí, apeló a la precaución diciendo que la abstención no se cuenta en las encuestas, sí se cuenta, pero no le beneficia saber que sí se cuenta. Claro, en este Y, gráfico lo podemos ver y, como... y la abstención, pues ahí se ve como Carrizosa apelaba apela a que el votante se mueva porque afecta directamente a Ciudadanos, como se puede ver aquí. Bueno, y realmente beneficiaría A a todos Vox. los partidos menos a Vox, claro. Vox. Porque Vox es decir, cuenta con que sus votantes leales realmente se van a movilizar, no así el resto. vale, que yo quería apuntar varias cosas que se ven aquí, es que me lo estoy poniendo en grande porque si no con la pantalla compartida no se ve. Vale, donde más abstención vemos esto es del CIS de mediados de enero de la preelectoral, que es la que mayor muestra tiene, entonces se puede jugar mejor con los datos. Donde más abstención hay es el Ciudadanos, como ha dicho Oscar, un 13%, pero también en el Partido El Popular, un PP. 11%. Y luego sería el siguiente sería Junts con un 8,6%. Pero ¿qué pasa? Si ves la evolución de las encuestas, Junts ha conseguido lo que comentaba yo al principio, movilizar a todos sus antiguos votantes que se iban en la abstención, los ha movilizado repentinamente en estos últimos días de campaña y parece que ahora van a ir a votar y que es el electorado con diferencia menos desmovilizado. Claro, junto a Y Vox. por el contrario, junto a Vox, porque Vox, bueno, sí, a Vox aquí no vemos cuántos se van porque no tenía transferencia de voto, porque no tiene recuerdo de voto, pero la CUP también tiene muy poco desmovilización, Esquerra, pero igual se ha desmovilizado algo más durante la campaña. Pero por el contrario de Junts, que sí ha conseguido movilizar todos esos votantes que decían que iban a ir a la abstención, que no votarían, Ciudadanos y el Partido Popular tienen el problema de que tienen más de 10 puntos de sus votantes de las anteriores elecciones que van a ir directamente a la abstención y que parece que no los han conseguido movilizar como a ellos les habría gustado. Y eso es un problema. Y aparte, aquí he resaltado en rojo las fugas de cada partido hacia el resto de partidos, las dos más fugas más importantes de cada partido, pero por ejemplo de Ciudadanos he resaltado tres porque es que Ciudadanos tiene tres frentes abiertos, se le va
de los votantes de Ciudadanos se le va un 13,9, un 14% de los votantes se le va al PSC, un 11,9, un 12% se le va a Vox y un 8,2% se le va al Partido Popular, que es lo que hablábamos la semana pasada. El Partido Popular, aunque sí que reciba un 8,2% de los ciudadanos, no le están retornando la medida que él quisiera, porque los que se fueron del Partido Popular a Ciudadanos es porque querían luchar firmemente contra el independentismo, que es el discurso que ahora está llevando claramente Vox. Entonces, pues no están regresando a casa, están pasando antes por Ciudadanos. Sí, al final eso va a destrozar a Ciudadanos. Aunque no tengamos ahora los escaños, ¿no? Vamos a ver que los votantes de Ciudadanos o los escaños que va a conseguir van a ser muchísimos menos. Y también hay que tener en cuenta, bueno, pues el PP, ¿no? Que tiene, bueno, también tiene un votante leal, pero, ¿no? Tiene un votante más leal que, por ejemplo, Ciudadanos, pero al final... Hombre, pero parte con 4 escaños. Por eso digo. Sí, pero es que los votantes leales del Partido Popular, que sacó un 4% del voto, luego lo veremos, un 4,24 creo que era, es que no se le queda ni la mitad. O sea, un 47% solamente de fidelidad. Hombre, Ciudadanos un 38%, pero es que Ciudadanos partía de un 25% de los votos, no de un 4%. No, claro, y que realmente el PP se supone, que esto ya lo hemos comentado la semana pasada, que por lógica tenía que crecer precisamente a costa de Ciudadanos, y a lo mejor ni lo hace, ¿no? Y decrece entonces. Claro, Sí. porque la batalla de la derecha, Vox, no hemos comentado aquí mucho. Hoy no hemos estado hablando mucho de la batalla de la derecha entre PP y Vox, pero... Un apunte, Raúl, ahora antes de que hables de eso, es que el Partido Popular solo recoge un 8% de los votantes de Ciudadanos, pero es que se le va un 14,7%, que es la mayor fuga de toda la tabla, Vox, claro. la tiene el Partido Popular hacia Vox, un 14,7%. Claro, que por lo poco que gane de Ciudadanos no compensa con lo que No le se está sirve. yendo a Vox. No, claro, de ahí que pensemos que incluso vayan a perder representación, claro. Sí, yo creo que esta semana le ha valido a Alejandro Fernández o para mantener los 4 escaños o para incluso llegar a 5. Bueno, yo quiero decir que la mayor fuga no es la de PP a Vox, sino la de En Comú Podem a PSC. Hostias, un 20%, ¿eh? Joder. Sí, es verdad. La de Que es que a lo mejor se ve un poco más en rojo. Sí, se ve un poco más en rojo. La de En Comú Podem al PSC es como un para taparlo, 20%, un 20%. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con el gobierno de coalición, ¿no? Salvador ya pertenecía al gobierno de coalición hasta hace nada, ha estado durante toda la pandemia. En Común Podem, como ya sabemos, como también pasa con Ciudadanos, son dos partidos que, bueno, Podemos, ¿no? Y Ciudadanos están bajando. Bueno, sí es verdad que, por ejemplo, Podemos en 2017 tuvo 8 escaños y ahora se está hablando entre 8, 9, 10, ¿no? 10 escaños, pero sí es verdad que hay que remarcar que la mayor fuga, aunque, bueno, es la de PSC, Común Podem, los votantes de Podemos, hacia PSC. No, y de hecho, Salvador Illa, en las encuestas de valoración de candidatos, y está muy bien valorado también por los votantes de Podemos y Ciudadanos, ¿no? Cosa curiosa. Claro, porque por Ciudadanos, claro, se va un 13,9, ¿eh? Tampoco es una cifra también bastante... No es Bastante tanta, ¿no? alta. Pero oye, Sí. destacable. Sí, es notable. Sí. Y poquito más, la verdad. Luego, no, sí es verdad, a mí también me sorprende que aunque Junts tenga mucha movilización, se movilice mucho, ¿no? Como ha comentado Javier, solo tiene un 56,9%. Esto puede ser también por por el PDeCAT, ¿no? Que también se le ha ido gente y después, pues, por Esquerra, obviamente. Hombre, esto hay que poner el baremo porque aquí luego tienes los no votaría o los indecisos. Aquí no estamos recogiendo los indecisos, que es que estamos hablando que cuando se hizo esta encuesta faltaba un mes para las elecciones, Claro, porque para era el día de enero. hoy, y había un gran porcentaje de indecisos que aquí entra en el cómputo del 100%. ¿Y esta encuesta se realiza antes de la sentencia del TSJ o ya se sabía que se iban a celebrar ahora? Yo creo que era antes. No, Pues no lo sé. esta se hizo a mediados, yo creo que fue Uy. justo, pues lo pillaría por ahí, pero lo bueno del CIS, a ver, luego hizo la Flash esta, que tampoco tiene datos y que tiene mucha menos muestra, pero bueno, lo importante del CIS es que tiene una gran muestra y que se puede jugar con los datos, y las transferencias pues siempre te van a decir más que una encuesta que tenga menos muestra y que de cada partido tenga pues como menos encuestados recogidos.
Sí, bueno, aquí comenta Ian Bategan, ¿no? sí, Que sí. comenta, pues eso, que la gran mayoría de votantes de Ciudadanos irán para PSC, unos pocos para PP y Vox, y otro tanto no irá a votar. Es más, podría ser que el PP os salga y no salga y se lo lleve Vox. Aunque quizás lo gracioso sería que PP y Vox se quedará fuera. Y Ciudadanos casi con una pata fuera del Parlamento. Con tanta fuga, sobre todo la gente que no irá a votar y que se fuga para el PSC. Bueno, al final, entrar van a entrar, pero sí es verdad que lo que es la derecha constitución o derecha unionista, ¿no? Y poniendo el foco en Ciudadanos y PP, van a sufrir, bueno, a ver, PP no tanto, pero Ciudadanos va a sufrir un gran varapalo. Eso se escucha flojo. Voy a subir un poco. Vaya. Bueno, Bueno, ve subiendo. sí, bueno, Y, y y que lo que A decían ver, ya. no Sí, sí. subas tampoco mucho a ver si va a haber eco, pero también lo que decía él, que hay muchas encuestas y muchos analistas que dicen que Vox no es que solo le vaya a dar el sorpaso al PP, que se lo puede dar a Ciudadanos. Entonces ahí hablaríamos para un triunfo de Vox esta noche increíble. Entonces, totalmente. yo no sé hasta qué punto, porque esta semana yo sí creo que se le ha hecho un poco larga a Vox, pero ahí Hombre, va. Vox llegará a los 15 diputados Y Yo como creo porque que que. no, pero va a llegar Como pero a va a tener ver, un gran la voto. cosa bueno, es, cosas más raras han visto, pero la bueno, participación va a estar me gustaría mucho. en un 57% más o menos Que no 57, está 58, mal, que no está mal. que la cosa es, si hubiera estado en un 50%, entonces los independentistas, que yo creo que ahí van a estar, habrían llegado al 50% de los votos y Vox habría sacado bastantes diputados. Igual que la CUP, que también tendrá un Un gran número. número de diputados. Un número. Bueno, no sé. La CUP, sí es Sí, verdad que la Vox CUP y tiene pinta de y que va a Junts también, subir, sí. ¿no? dentro Yo de creo los que se márgenes que moverá se en mueve la números CUP. parecidos a En Común Podem, la CUP. Sí. Bueno, Pero dentro de los márgenes que se mueve la CUP, lo mismo puede celebrar, pero tampoco sí, creo No, no, que. puede celebrar. estar contentos. Las únicas transferencias importantes que hay interbloque, no intrabloque, interbloque nacionalista unionista, vamos a llamarlo así, Sí. son entre En Comú Podem y... Joder, Perdón. ahora me has cambiado, Raúl. Sí, sí, Entre En perdón. Comú Podem y la CUP. Y bueno, y En Comú Podem y Esquerra sí que hay algún porcentaje un poco mayor, pero son bastante pequeñas. No sé si queréis comentar, a ver, a qué se puede ver. Bueno, sí. La CUP y En Comú Podem comparten que están como más a la izquierda de la escala ideológica, entonces sí que puede haber una pequeña transferencia ahí, no sé qué pensáis. Sí, bueno, tampoco al final. Que A ver, aparte En Común Podem no se moja si están a favor de la independencia o no. Entonces, a lo mejor muchos votantes de Podemos que velan por el independentismo, pues prefieren votar a la CUP en ese sentido. Puede puede ser. ser. Sí, es verdad que Podemos esta última semana, aunque por ejemplo Jessica Albiach y En Común Podemos, sí, sí es verdad que han hecho una campaña, ¿no? Bueno, pues por unir, ¿no? A ese tripartito de izquierda, sí es verdad que también Sí, ha tenido un factor, por así decirlo, eh, ¿cómo decir? Corrosivo, perjudicial, ¿no? El tema, ¿no? De Pablo Iglesias y demás, con lo de Puigdemont, con lo de la normalidad democrática, que no ha gustado, no ha gustado. En Común Podem esto no ha gustado porque en Común Podem tenían otros temas, otros issue ownership, ¿no? Para que lo entendamos, así un poco de lenguaje politológico. Explícalo los temas que adquieren cada partido como para Claro, defenderlos y exacto. meterlos en la agenda para que se hable sobre exacto. ellos. Claro, al final eso no ha gustado a En Común Podem porque En Común Podem tenía otros temas, ¿no? Los que enfocarse, ¿no? Pues como puede ser los servicios públicos, pues es una doctrina más federal y en cambio esto de la normalidad democrática, meterlo en los discursos o también meterlo de Puigdemont como exiliado, bueno, pues al final lo que está haciendo es ese discurso al final no beneficia tanto en Común Podem como puede beneficiar a los partidos independentistas. Por eso, pues bueno, ha habido algunos roces, ¿no? Internos. Pero ese discurso precisamente es el que puede explicar más la transferencia de interbloque Claro, a Podemos, porque presenta como un discurso un poco más benevolente hacia el independentismo, Sí, bueno, no tan machacón, no, no, benevolente yo no diría, ¿eh? Yo no pero diría sí, tan benevolente. pero ese discurso más ya, pactista, Sí, ya se digamos. eso ha sí. visto que ha dado unos excelentes resultados a Podemos, como en Galicia, por ejemplo, ¿no? O en País Vasco. A ver, Alberto, Sí, aquí no seas di las cosas de una vez, no bueno, seas de aquí, porque no estamos aquí para estar diciendo, ¿cómo decir? no, pero quiero decir que
Pablo Iglesias en ese sentido pues ha opacado la campaña de Jessica Albiach. Entonces, es decir, el hecho de ser más benevolente o más atrayente hacia el sector del independentismo, desde el punto de vista politológico, no le ha resultado beneficioso a Podemos para atraer más votantes, sino que ha perdido. Sí, se le está yendo más hacia el PSC, que es un poco donde más fugas se ve que Totalmente. podría acabar teniendo. Entonces yo creo que ha sido una estrategia un poco errática, pero bueno, igual luego lo comentamos un poco ya con lo de los candidatos y eso, que Vamos a ir vamos a pasando. comentar. Y ahora tenías... Vale, sí, y ahora pues vamos a hablar sobre la preferencia de candidato por parte de los encuestados en el CIS, ¿no? Como presidente. De los votantes según el partido al que votaron, a quién Sí. prefieren como presidente. Exacto. O como presidenta en este caso, porque la campaña de Laura Borràs de Junts dice que quiere, después de 131 presidentes de la Generalitat, no sé qué 131 presidentes, pero bueno, que por primera vez haya una presidenta Los de la Reyes visigodos. Generalitat. Bueno, sí es verdad que aquí lo que vemos es que Salvador Illa se presenta, es que ya no Salvador Illa ya no es como candidato del PSC, sino que se presenta como ese candidato, ¿no? Institucionalista, ¿no? Que puede ganar votos no tanto por ideología, no tanto por sionismo o independentismo, figura. sino por su figura en sí, por esa figura que ha mostrado durante toda la pandemia, ¿no? Que ha tenido tan buenos resultados y que ha llevado pues a que se convierta en candidato por el PSC, ¿no? En diciembre, ¿no? A finales de diciembre, el 31 de diciembre, se nombró como, o se le proclamó como candidato, ¿no? Y lo que vemos, pues eso, como comento, que Salvador Illa es el que mejor está visto, ¿no? Ya no solo por los del PSC, sino por demás partidos. Aunque, a ver, si es verdad que, por ejemplo, desde Ciudadanos o Podemos se les ve, ¿no? A ella como un buen candidato, también hay que tener en cuenta que Laura Borràs, dentro de sus votantes, dentro de Junts, es la que mejor se ve, mejor que el PSC, que en el PSC, con un 57,2%. En cambio, el problema es que lo que es afuera, ¿no? En los demás partidos, tanto en Esquerra o en la CUP, no se ve tan bien como podría ser con... Yo, antes de que empezarais a comentar, quería apuntar dos cosas que, viendo el total de los catalanes con derecho a voto, bueno, encuestados, haciendo la deducción, el 22% de los catalanes optaría por Salvador Illa, siendo el más preferido, seguida de Laura Borràs. Pero hay un dato que llama la atención, bueno, hay varios, que es que los de Esquerra prefieren, el 16% de los votantes de Esquerra prefieren a Laura Borràs, pero solo el 4% de los votantes de Junts prefieren a Pere Aragonés como presidente. O sea, que hay como que los votantes de Esquerra ven con mejores ojos a Laura Borràs que los que Junts ven a Pere Aragonés como presidente. Y luego otra cosa que espera que queréis comentar es que los votantes de Ciudadanos, el 30% de los votantes de Ciudadanos prefieren a Carlos Carrizosa como presidente, pero el 20% prefiere a Salvador Illa. Y luego, los únicos votantes que prefieren antes a Salvador Illa que a su propia candidata son los comunes, que el 27,9% prefiere a Salvador Illa antes que a su candidata, que es el que solo lo prefiere el 16,3%. Y incluso otro, espera un momento. Incluso otro dato es que los votantes de los comunes, el 9,9, o sea, el 10% de los votantes de los comunes prefiere a Pere Aragonés como presidente. Hombre, esto último quizás puede estar condicionado porque los comunes son conscientes de que su candidata no va a sacar los votos suficientes como para poder llegar a ser investida, mientras que Salvador Illa se postula a las partes altas de las tablas, entonces los votantes de Podemos le pueden ver como un candidato factible en ese sentido, igual que a Laura Borràs. Tiene un 24% de apoyo de la CUP, precisamente quizás por eso de... Bueno, y Pere Aragonés, por ejemplo, no tiene tanto apoyo de la CUP y quizás porque ven a Laura Borràs como en las partes más altas. Es paradójico que los votantes de la CUP Sí, prefieran sí, sí, antes es a Laura Borràs que a Per Aragonés. que al candidato más, o sea, cruzando el eje ideológico, parece tener más preferencia por un candidato de derechas que por uno de izquierdas, quizás Sí. más por la estrategia rupturista
Claro, Totalmente, porque es eso. prioricen el eje independentista que el ideológico. Totalmente. Claro. Y si es verdad que comentabais lo de Jessica Albiach, que recibe, que no tiene por los votantes de Podemos, no tiene tampoco un gran apoyo como presidente o como presidenta, pero bueno, al final es porque tiene, pues eso, es un perfil que no es tanto como para ser candidata, o para ser candidata a presidenta, sino más como, como una manera de pactar, ¿no?, con las distintas fuerzas. Es decir, ser una consellera, más que nada. Más que una Sí, presidenta. sí, lo que nos comentaba Jan Batega aquí es que al final puede que ninguno de estos tres preferidos, Laura Borràs, Aragonés o Illa, se acabe presentando y se presente otro candidato. Dice como últimamente ha pasado, porque los últimos dos presidentes no eran cabezas de lista. Recordemos a Joaquín Torra después de no sé cuántos intentos en el 17. Y Puigdemont. Bueno, y en el 18 fue cuando lo investigaron. Y anteriormente a Carles Puigdemont, que después de la renuncia de Artur Mas, cuando la Pugla mandó a la papelera de la historia. Claro, bueno, Aragonés tampoco fue tras. No, pero al final, pero la Aragonés eran funciones. Bueno, fue sí, era de manera interina, sí. Bueno, ¿algo más que comentar de este grafiquito? Bueno, por añadir un poco de teoría bueno, esto creo que era de teoría comparada, que a lo mejor el único motivo sí que puede explicar que los lectores de Podemos pues incluso vean más preferible a votar a Salvador Illa, y sea pues que la estrategia del PSC de Salvador Illa haya sido un éxito en tanto en cuanto como haya conseguido capitalizar el voto útil o voto estratégico de los electores pues, de izquierda, ¿no? Acaba de entrar Salvador Illa a la sede del PSC y ha hecho unas breves declaraciones. Un poco serio, solo lo comento, pero bueno. Un poco serio. Si queréis ya nos podemos empezar a comentar con los candidatos y las perspectivas y las expectativas que hay, un poco acerca de ellos, cómo les ha ido la campaña, si han hecho una buena campaña, un poco valorar si lo han hecho bien, si lo han hecho mal. Espera, espérate. Antes de nada, sí. vamos a analizar pormenorizadamente cada candidatura, pues cada partido y cada candidato. Podemos ver los escaños que consiguió en la anterior convocatoria electoral, en el 17, el porcentaje de voto, y los trackings de estas últimas semanas, las últimas encuestas lo crean. Que está el GESOP que hemos comentado antes del periódico de Cataluña, que se publica en Andorra, el feedback del Scott Nacional, que es el nacional.cat, y luego el electopanel de Electomanía, que no es un tracking al uso, pero bueno, que también lo he añadido pues para ver que dentro de estas últimas encuestas que se han hecho esta semana hay una gran variabilidad. O sea, que lo que estamos diciendo todo el rato, que podemos encontrarnos con un resultado y otro. Antes de nada, que Ian Batega estaba comentando aquí unas cositas y que tiene toda la razón, y es, bueno, que lo de Laura Borràs, ¿no?, que puede a lo mejor ser investida como presidenta, pero posteriormente inhabilitada por el caso de las lenguas catalanas, ¿no?, que todavía está pendiente, ¿no?, de un juicio, ¿no? Sí, está pendiente de juicio, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, pues que puede ser inhabilitada como los anteriores tres presidentes, pero por ahora no sabemos nada. Y después que comenta, el PSD tiene mucha fe, en mejorar mucho y a lo mejor no. Bueno, puede ser. Que ha dicho último de que tenga mucha fe en mejorar mucho, en el 2010... Ah, 10. No, en el 2010 consiguieron 28 escaños. ¿Quién estaba? ¿Pera Navarro? Pera Navarro. No, Montilla. Fueron las... Consiguieron como 28 candidato, ¿no? escaños. Sí, se presentaba a la reelección Montilla y consiguieron Montilla 28 fue escaños. en el 2010, ¿no? No, en el 2006 fue presidente, pero luego en el 2010 se presentaba a la reelección, que es cuando salió Artur Mas con 62 escaños, Convergencia y Unió. Luego, en el 2012, con Pere Navarro, consiguieron 19 o 21 escaños, creo. Y luego, con Iceta, en el 2015, el peor resultado de la historia del PSC, con 16 escaños. Luego, en el 2017, que se creía que iban a tener más de 20 escaños, sacaron al final 17, solo mejoraron en uno. Y ahora hay muchas expectativas con Illa, pero hay algunos que apuntan que puede ser un bluff, depende de la participación o... Sobre todo, le han atacado, no sé qué decís, esta última semana, yo creo que tenemos que comentarlo, PCR.
lo del PCR en los debates, Sí. porque ahí estuvo, yo creo, Laura Borras muy bien en el debate, que fue la primera que lo dijo, que se pusiera una mascarilla o que se fuera del debate o que se hiciera la prueba. Y el otro salió ahí, llevaba, creo que lo dijo Jorge el otro día por el grupo de WhatsApp, que llevaba la pregunta muy bien preparada, ¿no? Sí, llevaba la respuesta, o sea, Muy bien preparada. obviamente era una polémica que ha estado dando mucho que hablar estos días y obviamente sabía que iba a ser interpelado en ese sentido y pues contestó casi de manera mecánica. Y luego señala Martino Casado en relación a ella que... Mejor esto mejor no, ¿vale? Bueno, Vamos a no, pasar. no. Sí, Sí, pero, oye, o sea, Raúl. no, pero que se puede comentar. O sea, el PSOE ha llevado un candidato ciertamente polémico a las elecciones catalanas como candidato. Bueno, o sea, se puede valorar la estrategia muchas veces en el debate y ya acaparó los focos y el centro del debate recibiendo muchos ataques por todos los flancos y eso puede ser beneficioso porque Hombre, se ha claro. puesto en el centro se ha puesto como en el centro de la campaña y se reflejó, por ejemplo, esto se puede ver reflejado en los tiempos del debate y ya es el que tuvo que utilizar más tiempo por el hecho de que fue el más interpelado. Entonces, es el candidato más visible de esta De campaña. cara a los lectores indecisos, claro, le hace percibir como el más visible. Claro, entonces Sí, aunque pueda ser considerado, se le pueda considerar como una mala gestión la que ha llevado a cabo en el gobierno central, pues ya se ha visto que ha ocupado el centro del debate y eso ya se verá, pero ha podido ser beneficioso. Esa era como la estrategia, que aunque hablaran bien, hablaran mal, que ser el centro del debate público y que la gente lo tomara como referente de que, oh, este tío es el que verdaderamente tiene opciones y focalizar como en él. Y yo creo que como lo han planteado, no les ha ido tan mal. Pero bueno, que yo creo que se le ha dado mucho bombo también al efecto Illa. Pero bueno. Aquí vemos que les dan desde 33 escaños el GESOP, que siempre le sobrerepresenta al PSC, que le daban hasta 25 escaños en el 17 y sacó 17 escaños, que le daban 8 escaños más, y luego ya hay otros que incluso le dan 28, entonces hay como un margen de error ahí. O sea, antes de nada, quiero decir, antes de que se me olvide, que en todas las encuestas estamos hablando de un triple, en primera posición, de un triple empate técnico. Porque empate técnico es cuando no hay una diferencia de un 3% del voto entre partidos. Porque las encuestas tienen un margen de error de un más menos 3% como mínimo y están todos ahí pendiendo de un hilo por unas pocas décimas. Lo que sí que es verdad que todas las encuestas de esta semana coinciden en tener en cuenta a Junts como primera fuerza y que yo recuerdo hace bastantes encuestas que no veo situada a Esquerra como primera, ¿no? Aquí nos comenta Ayan Bategas que si habrá divisiones esta noche, si con el batacazo. Se puede Bueno, referir sí, a Carriz. claro, Espera, Alberto, a ver, no vamos a estar con las voces unos, porque es que si no luego no se escucha. Sí. Bueno, pues yo creo que no tiene mucho. Hoy, lo que es hoy, no va a haber ninguna dimisión, a lo mejor mañana, pero yo creo que de primeras no lo va a haber. En todo caso, va a ser algo más reposada y con un discurso algo más, pues, ¿cómo decirlo? Más. Que se esté más preparado, ¿vale? Si las hay, va a ser la semana que viene. Claro, la semana que viene, en todo caso, el lunes Sí, o como Albert posteriormente. Rivera. Claro. El domingo salió un poco como pudo y el lunes ya pues ya presentó más reposadamente. Pero no creo. Y los que más papeletas tendrían para que se les esté cuestionando hoy, no, yo creo que no será Carrizosa, al que más se les esté cuestionando, porque al final tampoco es su culpa. Pero en parte igual sí, pero no es su culpa. Al que más se le puede cuestionar es que a Pablo Casado, que se ha implicado mucho en la campaña. No sé. Sí, pero a Carrizosa además se presenta en una situación diferente a Rivera de que Carrizosa ya tiene expectativas de que no va a sacar tantos votos. Albert Rivera en ese momento las encuestas le llegaron a dar 24, incluso 15, 20, rondaba mucho más alto de lo que luego fue y ya fue división automática de Rivera en pocos días. Y que realmente a la Ciudadanos realmente fue, no voy a decir por su culpa, pero por la deriva que tomó él, realmente, en cambio aquí en Cataluña es más bien
por la marcha arrimadas a Madrid y no tanto la influencia que haya podido ejercer Carrizosa en el año que lleva como candidato a presidente. Bueno, es que nos estaba preguntando... Nos comenta Martino Casas. No, espera. Antes sí. de lo que nos comenta Martino, Andrés nos comentaba antes lo de las porras. Bueno, estas son las porras que hicimos el domingo pasado. Bueno, pues cada uno... ha llovido bastante desde el domingo pasado y lo que comenta aquí Martino Casado, que con esta participación el PSOE se quedará en 20 y pocos. Yo no creo que en 20 y pocos, pero yo le di 31 al PSC y yo ahora mismo estoy viendo difícil que alcance los 30. Yo 30 mínimo, creo. Que también me estoy esperando que las encuestas vayan a fallar y mi percepción, porque al final no lo vivo en Cataluña, no estoy contando con la gente, y mi percepción es un poco lo que dicen las encuestas. Que yo creo que me van a dejar muchas sorpresas, pero bueno. Sí. También hay que tener en cuenta el voto por correo. Claro. Que también puede ser determinante. No se está teniendo en cuenta la participación. Claro. Raúl, yo creo que puedes poner ahora Carrizosa, ya que nos está preguntando, y a Mantega. Carrizosa no le gusta a mucha gente de Ciudadanos. Me da la impresión. También creo que estaba la candidata de Ciudadanos y se ha ido como segunda a la lista del PP, si no lo recuerdo mal. Sí, Lorena Roldán la apartaron como cabeza de lista y se pasó al PP, que va como número 2 por Barcelona, de Alejandro Fernández, creo. Sí, pero por ejemplo, Lorena Roldán... ¿qué número va de la lista por el PP? No va tampoco el segundo. 2, va segunda. Va segunda. Ah, bueno. Bueno, pues esto, Carrizosa, ¿no? Sí es verdad que al final cada vez se le da menos, sobre todo por el GSOP. Y bueno, pues veremos en torno a 10, 12, ¿no? Yo creo que 13 ya es mucho, ¿eh? No sé qué pensáis. Aquí en la Ciudadanos, pues yo creo que se va a quedar en 10, básicamente, lo que dije. Yo ahí sí que veo 10. Pero bueno, lo que está diciendo Andrea Secada... Andrés. Andrés Secada. Lo siento. Que yo creo que tiene toda la razón, que baja participación beneficia a los polos, independentismo y Vox. Sí, exacto. En eso tiene toda la razón. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente candidato, que bueno, es Pere Aragonés. Pere Aragonés también le dan variabilidad, como aquí nuevamente nota disco la GESOP del periódico, que ya sobrerepresentó en las anteriores elecciones a Esquerra y al PSC, pues aquí vuelve a hacer, le da 32 y como segundo después del PSC, pero otras pues no les dan tan favorecido y compran más el relato de que Esquerra va a tener un nuevo gatillazo frente a Junts per Catalunya, que no sé qué penséis, que siempre que esto de que Esquerra le va a ganar y al final acaba de todo en un bluff de que le adelanta a Junts en el último momento. Claro, antes de iniciarse la campaña electoral, de hecho se hablaba de que Esquerra iba a pasar en las elecciones a Junts, pero sobre todo durante esta última semana y sobre todo con el veto, yo dudo que llegue a los 30 Esquerra. Que tú crees que 29 y... 29, 28 se va a mover por ahí. Claro, porque ya con el veto como que se aceleró una tendencia decreciente que se inició justo en el momento en el que el PSOE proclama a Illa como candidato. Porque hasta ese momento Esquerra era la que dominaba por completo las encuestas y por bastante. En el momento en que proclama a Illa, Esquerra se descoloca un poco, empieza como a tomar una posición como más conflictiva, más opositora frente al PSOE en el Congreso. Entonces, como convergían los apoyos de PSOE y Esquerra, y ya con el veto de esta semana, pues como que deja todavía más en el aire su posición, ¿no? Claro, porque al final lo que hace esto beneficia a este pacto independentista en contra del PSC, al final beneficia sobre todo a Junts. Aquí vemos otra vez que entre todas las encuestas hay gran convergencia de que les dan primeros claramente, menos GESOP, el periódico, que le da claramente ganado al PSD y le dan con bastante diferencia en escaños a las otras dos encuestas. Pero bueno, no sé. No es que hay que coger todo con pinzas, porque es que las propias encuestas que se han hecho esta semana dicen una cosa y la contraria. También quiero decir, EGAT3, que es la encuestadora que más acierta en España, no ha sacado por primera vez el lunes, que era el último día para publicar, no publicó encuesta, pero sí que va a publicar ahora un tracking de estos días, no una encuesta de un tracking de estos días, lo va a publicar ahora al cierre de las urnas a las 8 de la tarde. Claro, porque comenta aquí Andrés Secada que cuando empieza el recuento, bueno, pues empieza a las 8, ¿no?
A ver, 8, a 10. las 8, pero a las 8, resultados, eso. Ahí a pie de resultados una. hasta las 10 no se sabrá nada. A las 8 seguramente. cierran los colegios y vamos a ver un escrutinio muy poco avanzado que sobre todo al principio va a recoger los pueblos pequeños y se va a colocar Junts per Por Catalunya arriba. con una de escaños, Claro, porque pero va a ir con por fuera, primero por 40, Lleida, con tal 40 escaños. Luego, conforme avance, sobre todo va a costar mucho en las ciudades que la gente ha votado mucho por correo, porque no es un pueblo, porque no querían ir a votar presencialmente por el miedo, y con el voto por correo, pues eso siempre ralentiza el recuento. Entonces, aparte de que están los resultados muy ajustados, que hay un triple empate por arriba, un quintuple empate por abajo. Y aparte de eso, que estamos últimamente acostumbrados a que los últimos recuentos de las generales de las vascas y gallegas fueron súper rápido, que para las 10:30 ya sabíamos el resultado. Además, a esta noche se le añade de que va a tardar algo más y es que aún le va a dar bastante más emoción. Bueno, Andrés Secada hace una pregunta bastante, por así decirlo, un poquito sabrosona, ¿no? Un poquito de picante. Bueno, De canalla. No, bueno, a ver, no. La función es el no posicionamiento. a ver, Somos de la escuela de Oriols. Sí, no, lo analizamos lo más objetivamente posible, viendo cuáles son las tendencias y objetivamente ver lo que va a pasar, porque es que si al final lo valoramos objetivamente nos contaminamos de, en vez de qué es lo que va a pasar, qué es lo que queremos que pase. Y el valor del análisis se basa precisamente en la máxima objetividad posible y pues, eso es lo que intentamos. a ver, la objetividad muchas veces pues se pierde, pero sobre todo eso, no intentamos que lo que son las identidades partidistas se mezclen, o identidades partidistas o la ideología. Pero bueno, pues al final, si escuchas un poco, a lo mejor ves un poquito cada uno por donde tira. Ya tú sabes. No sé, también dice Jan Bategas, no se van a retrasar por las medidas sanitarias. Se va a retrasar el recuento porque ha habido mucho más voto por correo, el récord de la historia, que el 5% del censo ha votado por correo. Y esto es lo que va a retrasar. Eso es de la vida de Brian, ¿no? Yo soy más bien del Frente Judaico Popular. Que sí. Así que yo te he dicho No se nos pueden decir si están estudiando alguna carrera o estudian alguna... Hombre, a Ian Bategas y Andrés Secada se le ven muy puestos, ¿eh? Andrés Secada puede hacer una porra de dónde nos posiciona. Bueno. Puede hacer sangre, cuidado. Hombre, la pista es que realmente representamos una amplia variedad ideológica para los 5 que son. Es lo que podemos decir. Ten en cuenta por aquí cositas y ya luego... Bueno, se verá. venga, vamos Bueno, a pasar a una... siguiente. Que sí, que es que nos quedan 13 minutos, que es que en 13 minutos empieza el rojo vivo y nosotros Bueno. tenemos que ir... Bueno, Y nos podemos hablar por 5 minutos, ¿no? Es esto... por voto por correo gana bien. Bueno, el siguiente... por correo gana bien. Bueno, la siguiente candidata, bueno, pues eso, Jessica Albiach. Ya hemos hablado antes de Carrizosa, ¿no? Pues sobre todo por el tema del batacazo. Y bueno, ahora Jessica Albiach, que como hemos comentado durante este directo, pues bueno, al final Jessica Albiach no es una candidata tan como a la presidencia, ¿no? de Cataluña, sino más bien, pues eso, convertirse en conseller o alguna cosa de esas, pero veremos, ¿no? Aquí el GESOP le da 9, ¿no? El Cash Panel le da algo menos, 8, y el que más le da, pues eso, el feedback, ¿no? Que era 11. ¿De quién era el feedback? Del Nacional.cat, un periódico más independentista. Pero no sé, yo creo que 11 lo tiene difícil. Yo creo que sí, igual se queda con 8, mantiene representación, o incluso baja a 7 o 9, pero está en esa horquilla. 11 yo lo veo un poco exagerado, pero puede dar la sorpresa. A mí yo quiero decir que para mí era una completa desconocida Jessica Albiach y me ha sorprendido en los debates, la verdad que me ha sorprendido. Pero lo que ha comentado antes Alberto, que yo creo que están los comunes un poco enfadados con Pablo Iglesias. Eso lo comentaré. Lo has comentado tú, Raúl, porque ha intentado como... opacar su Sí, Claro, sí. Mira, Al final, bueno, pues eso. ya Matega, Oscar, que te pide que des alguna opinión sobre Jessica Albiach.
Pues la verdad es que me quedé sorprendido por su vamos, su postura y su figura en los dos debates. La verdad es que me sorprendió. Y yo creo que en Común Podem va a tener entre 8 o 9, si eso aumenta un escaño. No creo que baje, porque las últimas encuestas andorranas le daban que iba a tener una pequeña subida y yo creo que se quedará por ahí. 8, 9, 10 como muy buenas elecciones para ellos, pero en el mejor de los casos. Y con la tendencia que tiene Podemos en toda España, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero puede celebrar. Hombre, Sí. tras De el no bajar. carpetazo de las elecciones gallegas, vamos, están para Ah, abrir el champán. sí, 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 completamente. hombre, si se mantienen con 8 escaños, nada más mantenerse o o bajar un escaño con 7, vamos, que lo celebren por todas las ramblas. Y no Porque tanto en Común Podem como Pablo Iglesias, como la figura de Pablo Iglesias. sí, sí. Muy Es que considerado. Pablo Iglesias yo creo que necesita como agua de mayo que Un mantenga la sostén. reputación, sí, sí, porque están de capa caída, porque es en Cataluña, porque en Cataluña están los comunes, porque en el resto de comunidades es que no tienen estructura alguna. O sea, No hay tienen ningún Hay organigrama. un tampoco problema problema. grave. No, no, qué va, qué va. Pasa como en Ciudadanos también. Sí, Ya, pero Ciudadanos a nivel autonómico sí que tiene algo más de estructura porque ahora han entrado en los gobiernos, en bastantes Eso es gobiernos verdad. con el Eso es PP verdad. y sí que tiene figuras reconocibles, sobre Aguado, puede ser, sí, no sé, que sí. también, Igea en Castilla y León, pero En bueno, Andalucía también tiene un papel Manuel relevante. Marín, sí, sí, Juan pero... Marín. Sí. Bueno, y ahora tenemos a Alejandro Fernández, que comentaba el otro día Edu Bayón que tanto a Jessica Albiach como a Alejandro Fernández eran los que mejor campaña, ¿no? Habían hecho, dependiendo, Bueno, pues eso, desde el cada punto uno tal. subjetivo de Edu Bayón, ¿Eh? obviamente. ¿Qué dices? No digo Desde el desde la punto subjetividad de Edu Bayón, digo. Ya, pero es que no me has dejado terminar y yo voy a decir, es que Perdón. yo también estoy de acuerdo. Yo creo Perdón. que tanto, y sobre todo Alejandro Fernández al final de la campaña, sobre todo plantando cara bastante a Vox, por ejemplo, en el debate de TV3. Y si es verdad que empezó algo mal, yo creo que con ese emoticono que sacó al principio con así dando con me el gusta y pulgar todas estas arriba, cosas, sí. la verdad es que eso un poquito debería haberlo mejorado. Pero bueno, eh, aunque no vaya a conseguir mm, muchos escaños, porque no lo va a conseguir entre 4 como dice aquí Martín ha gastado 4 o 7. Yo diría Uf, 4. cuatro, 4. cuatro. Yo Bueno, digo cuatro pues. también. Que las Bueno, encuestas sí, 4. no Y suelen que, y así que yo creo que no con... es tanto la figura de tanto Alejandro Fernández por la que o por la que van a tener tan pocos escaños, sino también es por otros temas que, pues eso, la llegada de Vox y que está también Ciudadanos. ¿Qué pensáis? Bueno, también ha Sí, comentado Andrés Secada que dice que el PP creo que tiene unas pocas posibilidades de desaparecer. Hombre, tampoco creo que sea para eso. No, no, desaparecer no O sea, desaparece. se No tiene le que va a dar desaparecer muy, muy ninguno. mal. Vamos, un mal escenario. No, bueno, la desmovilización no sabemos todavía quién afectará más. Bueno, sabemos que al lado no independentista le afectará más y quién sabe, o sea, tanto como desaparecer no creo, pero bien tampoco creo que vaya, obviamente. yo creo que hace una semana yo decía, igual esto les pinta muy mal aquí Casado cambiando brutalmente de discurso, que me recordó a Rivera en estos momentos que se veía que se la iba a pegar, Atacando, se la sí. iba a pegar y decía cosas que decías cuando dijo, creo que fue hace unos días Pablo Casado, criticando a Rajoy por el 1 de octubre y esas cosas que decías, a ver, como que se preocupan mucho por lo que vean las encuestas y empiezan a no ser coherentes. Entonces lo vi así y dije, ostras, aquí están preocupados de verdad. Ahora yo creo que esta semana, gracias a los dos debates, el de TV3 y la Sexta, ha recuperado algo de impulso Alejandro Fernández y yo creo que como orador es de los mejores. Y esto lo comentaba un analista esta semana, que es una curiosidad, que yo creo que no se habrá pasado en muchas elecciones, que es que no repite ningún candidato, ninguna cabeza electoral en ningún partido. Y eso que hay 9 partidos, que no es que haya Eso es dos. verdad. Es que no repite ningún candidato. Estaba Iceta, ahora está ella. Estaba Xavi Domènech, ahora está Jessica Albiach. Estaba Albiol, ahora está Alejandro Fernández. Estaba Junqueras, ahora está Pere Aragonès. Estaba Puigdemont, ahora está Laura Borràs. Borràs. Estaba en la CUP el Carles Riera, hasta Dolor Sabaté, y bueno, y de Vox y en el PDeCAT, pues no estaba, y Ciudadanos estaba Inés Arrimadas y ahora Carrizosa, y comentaban
que el único candidato, yo lo leí, que mejoraba al de hace 3 años de las elecciones del 2017 era el del Partido Popular, que era mejor que el anterior, no sé. Hombre, Albiol es un personaje bastante Bueno, a ver, polémico. sí, es polémico. Muy Ahí- polémico. ahí Entonces estaba. se decidió por otro tipo de perfil, ¿no? Que es el de Alejandro Fernández, que fue diputado en su día, ¿no? Alejandro Fernández es diputado Es por diputado. Zaragoza porque el Partido Popular consiguió 3 escaños por Barcelona y uno por Tarragona, que es que puede quedarse con los únicos 3 de Barcelona esta vez y perder el de Tarragona, pero es diputado del Parlamento. Y dice aquí Andrés Secada que lo contratan al PP sacar a Lucas, pues yo creo que también, yo también creo que huele a la leche, pero bueno. Huele a la leche. No, y lo que A mí, dice el de Badalona, claro que es súper querido, sí, Sí, es Sí. querido, pero es también una persona bastante polémica. Sí, pero que genera polémica y controversias no como que genera controversias que no genera Alejandro Fernández. Y bueno, también dice Andrés Secada que el PP se nota que tiene miedo. Yo creo que, no sé, ¿sabéis quién tiene más miedo? No tanto Alejandro Fernández como Pablo Pablo Casado. Casado. Ese Pablo más miedo Casado tiene. es el que más. Yo creo que Alejandro Fernández está a gusto con la campaña que ha hecho, ¿eh? Yo creo que está a gusto y además le ha dado pero bien duro a Vox, ha ido contra Vox siempre y le ha frenado bastante. Y yo creo que ahí el que está preocupado, pero de verdad, es Pablo Casado. Yo creo que esta semana va a andar un poco desaparecido, creo. Yo creo que estas elecciones también el PP se las ha tomado como un poco a empezar a articular el discurso que van a tener que articular en el futuro en las generales contra Vox. Y ya veremos cómo le va en Cataluña. Parece que aparentemente no le va a ir muy bien, pero obviamente el PP ha centrado sus ataques en Vox porque, como hemos visto, las grandes fugas del PP van a ir a Vox. O sea, el PP tiene muchas fugas hacia Vox y ha centrado sus ataques pues, precisamente en ese partido. Y Raúl, pon al de, ahora que estamos hablando un poco Vox el PP, pon al de Vox y así ya lo quitamos. Bueno, Ignacio. Y lo que bueno, estabas es que también hay que comentar. Sí. Lo que estabas diciendo tú, Jorge, y lo que está diciendo Andrés Secada, un poco lo del sorpaso de Vox que le perjudica en el discurso a nivel nacional al Partido Popular del voto útil. Vale, pero es que estas elecciones son muy peculiares, entonces, pero claro, a nivel nacional es lo que se va a traducir, lo que con la gente se va a quedar, que ha habido un sorpaso de Vox al PP, que a nivel nacional está muy lejos de darse. Pero es lo que se va a quedar de estas elecciones. Martino Casado es un poquito bastante optimista con Vox. Yo creo que 9 y en vez de 9 y 12, yo creo que 9 o 7. Bueno, Raúl, yo creo que las encuestas suelen sobrerepresentar. Y yo me acuerdo en Andalucía, y bueno, yo no soy el único, nadie creía que iba a tener 12. Nadie, o sea, nadie. Daban que daban 3 o Las 4. encuestas esta década han dado muchas sorpresas en todo el mundo. Y estas elecciones precisamente es un contexto pero totalmente propicio para que las encuestas no den ninguna. Y mañana, si estamos aquí, hacemos un directo de media hora, sí, aunque no sean aunque el único gráfico sea los resultados, y ya está. Comentamos un poco. El pactómetro. Posibles coaliciones. Sí, pero solo con esa imagen y ya está. Y comentando un poco y diremos, joder, ayer pensábamos que este tendría tal, tendría cual. Yo me mantengo firme, Vox, no menos reiremos de 9. mañana. Yo también, pero yo creo que mañana nos reiremos de lo que va a acabar pasando. Sí. Y aquí veis, los que el que más le da es el GESOP, que no estoy viendo, creo que le da hasta 9 escaños, Sí, le dan 9 años. haciendo sorpaso a Ciudadanos, que el GESOP le da 7-8 a Ciudadanos, y las demás no les dan tan arriba, pero bueno. Si se produce el sorpaso de Vox a Ciudadanos, cuidado ya, ¿eh? O sea, la Hombre, mayoría de Ciudadanos en Cataluña Ciudadanos Vox se postularía como el principal partido a de la partir de de la la derecha. derecha. Sí, Sí. yo creo En que Cataluña sí. y joder. Si Vox le hace el sorpaso a Ciudadanos, yo creo que mañana ponen el partido en liquidación.
Como No, decía, en Ciudadanos Madrid sobre todo, ¿no? como decía en la anterior campaña, que es brutal lo que ha pasado. En 3 años en España es brutal cómo ha cambiado todo y los protagonistas políticos, porque es que ya no está Soraya, ya no está Rajoy, que Claro, fue sí. Soraya la que dijo en anteriores en, en Cataluña, dijo, el proceso está en liquidación. Y que la criticaron un montón. Pues yo creo que ahora en liquidación puede estar o el PP o Ciudadanos, no sé. En fin. Sí, lo va a Que tener es, Y bastante de difícil, sí. Barriga también señalar pues que ha presentado pues también los momentos más broncos de los debates, subiendo El factor mucho de el polarización, tono. sí. Claro, el factor de Sí, Pero y sobre polarización. todo, ha jugado sus bazas realmente, es decir, buscaba eso, es decir, mítines multitudinarios que se hablaran de ellos en los debates, pues con el tono, ¿no? De cualquier señoría de Vox, ¿no? Que es básicamente eso, es decir, enardecer a sus votantes y muy probablemente lo vayan a sí es conseguir. verdad que le ha Y ido un baile de precisa. cifras cuando, por ejemplo, es que es muy sonado ese vídeo, ¿no? Sí, De, repercusión. de lo de sanidad, el gasto en sanidad, ¿no? De 27 millones, ¿no? A como era 36.000 millones, ¿no? En 30, Cataluña, Sí, 30 solo en mil, Cataluña. 30 Es mil. decir, que bueno, 30.000. eso y eso al Mucho. final es por donde ha atacado el PP de Alejandro Fernández. Ha atacado por esa forma, ¿no? De la que Vox ha ido hacia al votante, ¿no? Y eso lo ha atacado bastante. Ese punto no es el que ha atacado bueno, sobre todo comentamos un esto, el poco, PP. bueno, de la Sabaté yo creo que hemos comentado un poco de la CUP antes, igual del PDCAT, bueno, es que del PDCAT también hemos comentado ahí, pone el PDCAT las posibilidades que le dan y yo creo que Solo aquí Jesús. vemos que solo GESOP le daba un 3,4%. Y ahí va a estar el PDCAT, lo que he dicho yo antes, que creo que va a estar a lo largo del recuento entrando, saliendo ahí justo la barrera. Entonces, no sé. Y esto recordar ahora, a partir de las 8 cuando empiece el recuento. Va a aparecer Junts con 40 diputados, por lo menos. Luego, cuando avance, irá perdiendo, ¿eh? Pero bueno. Sí. Sí, eso es clave. Eso es clave. Vamos a Sí. poner ya el de charla. Bueno, vamos a enseñar antes la CUP, que no la hemos enseñado, pero. Perdón, esto. Bueno, pues en la CUP le dan entre 9 8. Yo creo que, vamos, Yo creo que 8-7. 8 mínimo. Sí, 8 yo creo mucho a que tope. 8 que se Sí. quedará con 8 que Que esta es muy buen también es. resultado. Que luego la Q puede ser otra sorpresa y que al final se queden 6, ¿eh? Hostia, Pero bueno. Martino te dice que 4 PDCAT. Uf, hostia. Es bastante, ¿eh, Uf. Martino? A ver, Bastante. oye, no sé, pero que esta última semana ha cogido mucho impulso el Chacón y el PDK. Eso también es verdad, ¿eh? Veremos, veremos. Vamos a ponernos ya los Veremos de qué tal. charlas. Sí, Mañana. Mm. A ver mañana quién queda retratado. Sí, bueno, vamos a quedar todos retratados de alguna forma. En algún punto, sobre todo todos en la retratados foto. porque cuando Sí. cuando Yo me cuando conformo con decidimos acertar el orden. cuando decidimos hacer la porra hace una semana, es que en una semana de campaña electoral esta última han pasado pero multitud de cosas, o sea, la PCR veía 2 debates, el pacto independentista contra ella. Entonces esto va a crear modificaciones y ya sabíamos a lo que nos exponíamos haciendo aquí de futurólogos, que esto puedes acertar o no Claro, luego puedes acertar. quedar retratado, exacto, Al exacto. final te quema la mano, pero también es la gracia de que no tenemos ninguna responsabilidad, estamos aquí pasándolo bien y Y bueno, pues tiramos es que al final, nuestras apuestas. claro, al Claro, final lo hicimos en un contexto que al final, pues de una semana a otra, pues al final ha cambiado un poco, pero bueno, tampoco, a ver, yo sigo diciendo que no va a haber unos, o mi porra, por ejemplo, no va a estar, no va a ser muy distinta de lo que va a pasar, vamos, yo estoy seguro, pero bueno, luego me pasa. Yo tengo Será sensaciones. mañana. Será Yo mañana hostiazo me doy. tengo Ahí sensaciones sí. encontradas con lo que dije, la verdad. Tengo sensaciones encontradas. Y aquí está diciendo Andrea Secada que si entra PDeCAT Andrés. se debilita el bloque independentista. Sí. Y yo creo que es verdad, porque es como meter dentro del bloque independentista a alguien que los critica desde dentro, que les critica cuáles son sus acciones, Claro, no, cómo están haciendo. y que lo que puede hacer es que de cara a articular una mayoría, si ya de momento, si ahora mismo no hay vetos cruzados entre Esquerra, la CUP y Junts, claro, en el momento en el que el PDeCAT consiga entrar al Parlamento, pues ya evidentemente hay dos fuerzas con vetos cruzados, ¿no? Como son la CUP y el PDeCAT, ¿no? Entonces, pues obviamente les debilitaría, ¿no? Sobre todo debilitaría a Junts.
y sale radical. Bueno, también por de donde le va a traer el voto. Y muy buen apunte este de Andrés Secada de que la repetición, el tema de la repetición. Yo, ahora nos quedan 2, 3, 4 horas para hacer los resultados, me esperaría, porque hablar de repetición a mí me molesta que se baraje, porque se está hablando en los medios de comunicación de una posible repeticiones, porque los propios líderes de los partidos saben que saben que es como una posibilidad. Que si no me gustan los resultados, pues fuerza una convocatoria electoral y a probar suerte otra vez. Me parece que es un poco perverso. Es que también te digo, en un contexto de tanta volatilidad, los partidos se cuidan mucho más las espaldas de con quién pactan y prefieren una repetición electoral y forzar la situación a, pues eso, a pactar con un partido que le puede llegar a quitar votos. Sí, que a lo mejor no encaja del todo, sí, puede ser. Entonces, bueno, es un escenario que quizás se puede barajar, que sabremos, que podemos especular mañana con los resultados electorales, Bueno, en base a las coaliciones que se entonces puedan podemos decir que mañana habrá un directo, sobre las 8 habrá un directo express. Sí, a las 8 un directo express de media hora, o algo 45 más, al final siempre se nos va un poquito. Sí, pero mejor 7:30, ¿no? Que se hace Mira, después de... Alberto. A ver, Alberto, pero igual con tus problemas técnicos, que no eres muy elocuente con la tecnología, pues igual estamos Vamos a algo. Claro, es que Alberto no sabe que los realizadores tienen que estar ahí y después hacer la escaleta que hace Javier y los grafiquitos y todas estas cosas, es decir, que lleva su tiempo, pero bueno. Bueno, que mañana sobre las 8. gráficos va a ser la captura de un diario de cómo queda el arco del Parlamento y el porcentaje de voto y ya está, ¿eh? Claro. O sea, eso, vamos, no va a ser nada. Pero bueno, que mañana a las 8 comentaremos un poco los resultados, las implicaciones que tienen, a ver qué ha pasado, habrá dimisiones, no habrá dimisiones. La verdad que ahora tenemos muchas incógnitas. Ahora el Rojo Vivo ya está saliendo, me parece una imagen impactante de los colegios electorales antes de cerrarse con los miembros de la mesa, con los EPIs. Es una imagen, joder, impactante, pero bueno. No sé, mañana yo creo que nos vemos. Sí, ahora me despido, pongo la cámara completa. Sí, bueno, pero que se despida cada uno. Yo, un poco... nos vemos, sí. Eso, yo lo único que quería decir como resumen, estoy súper inquieto, súper expectante de lo que pase y lo que estoy diciendo todo el rato, que yo creo que puede pasar una cosa y la contraria y que nos vamos a quedar alucinando. Sí, podemos acabar con una palabra de cómo esperamos también la noche electoral, cada uno. Vale, bueno, pues... Sí, en modo despedida. Pues yo diría sorpresa. Ya lo ha quitado, yo lo Venga, siento, Andrés. ir a la más fácil. Sorpresa. Y ojo que yo digo que van a cambiar, que los votos no va a ser muy los escaños en cuanto a mi porro no van a ser muy distintos, pero digo que sorpresa. Eso tienes un poco de ego ahí confiando tanto. Sí. Yo tengo sentimientos encontrados con los dos. Yo creo, yo lo que he dicho, estoy expectante ante lo que pueda pasar y ya está. Bueno, habéis leído el comentario de Ian Matega, ¿no? No es verdad, no te equivoques. ¿Por qué? ¡Exclusiva! Es que la cámara Son de está bones. igual. Que son de bones. Que son de bonos. Creo, Alberto, vamos a hacer este inciso. Creo que Ian Matega te pide que hagas el pelotes, por lo menos. No tengo familia de la isla Pitiusa. No tengo Bueno. hijos. Buenas noches, Rodolfo, tío, nos estamos despidiendo. Pero bueno, se está comentando muchas cosas interesantes en el chat, ya no tenemos más tiempo. Yo creo que es ya mañana. una hipótesis a testar lo de Alberto, ya lo veremos, a ver si lo hacemos a un estudio estadístico, no sé, ya veo. Estudio genético también. Estudiaremos las distintas variables, a ver qué nos dice. Bueno, y bueno, esto despedido, pongo la pantalla completa y ya nos vemos mañana. Vale. Pues yo, por ejemplo, una palabra diría emoción esta noche hasta se va a alargar la noche electoral por el voto por correo y pues va a ser desde luego muy emocionante por ese empate que hemos estado hablando, por el sorpaso no, sobre todo emocionante. Yo también espero una noche apasionante y larga comparado con el resto de elecciones que ha habido en España. Y bueno, estaros atentos también en las redes sociales porque estaremos comentando. Y así que seguidnos también en las redes porque vamos a estar comentando los resultados y todo por ahí. Y bueno, Alberto. Yo escalofríos y miedo es lo que puedo decir. Mucha incertidumbre.
Bueno, ahí le acabas de decir a Andrés a qué partido. Sí, sí. No. Esta Bueno, noche pues A ver, por la parte de mi beta. hay muchos que pueden estar ahí. Hay entre- tantos, todos se la juegan realmente, pues Sí, contentos, sí. pues solo puede acabar uno, ¿no? Como queda muy... Ay, Pero bueno. Bueno, pues despedidos. Venga, y Solo pongo ya una la cosa cámara. más de decirte, Raúl, le puedes hacer raid a V Guisado. Y así que nos salude Quita, en su quita. directo. Yo no sé Que hacer sí, esas que sí, cosas. hombre. Oye, Venga, demuestra tu dominio. que no, o sea, no sé, ahora os dejamos con Al Rojo Vivo, que están ahí dos profesores nuestros, Yusuf Rios, Sandra León. Bueno, pues nosotros ya nos despedimos, estoy ya en pantalla completa y bueno, pues hemos hablado de sorpresa, emoción, ¿qué más? Muchas cosas pueden pasar aquí y lo tendremos que analizar pues mañana, ¿no? En un directo express muy fresquísimo, bueno, fresquísimo, vamos, os va a encantar y vamos a estar analizando tanto cómo han conseguido, tanto los escaños de cada partido, el porcentaje de voto, muy importante y bueno, pues os dejamos, pues si queréis estar siguiendo en Twitch, pues con Daniel Guisado, que estará comentando las elecciones catalanas, o con Ferreras, que está también comentando las elecciones catalanas, ¿no? El Ferreras, ¿no? El programa mainstream, ¿no? De política. Y bueno, que están, como comentaba Javier, dos profesores nuestros, Sandra León y Luis Orrios. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias por confiar en nosotros y hasta la próxima. Adiós.